Tenemos a Virginia Gómez, me ha planteado, es terapeuta ocupacional con 7 años de experiencia en trabajo comunitario y pacientes agudos en hospital. Tiene conocimientos en el trato de poblaciones vulnerables y de otras culturas y el manejo y recomendación de productos de apoyo y sillas de ruedas, concretamente. Un máster en medicina tropical y cooperación al desarrollo, terapeuta de mano, eso quiero que me lo expliques, y experiencia Pues en tú quieres saber medicina todo eso. geriátrica, salud para la mujer, daño cerebral, urgencias y enfermedades Ay, neurológicas y crónicas. Esto es lo que me han dicho a mí, que has puesto tú, demasiado. ¿eh? Bueno, No, no me he inventado nada, pero lo de terapeuta de mano sí, sí me interesa. Nos va a plantar con el título La vida diaria y sexualidad de las mujeres en Burkina Faso, ¿vale? Y con el objetivo de dar a conocer la figura del terapeuta ocupacional, el abordaje de la sexualidad en esta disciplina y su aplicación en el contexto de cooperación al desarrollo. Está cursando ahora mismo la doble titulación, máster en sexología y género y el máster de terapia sexual. Y, y ya está, y dale. bueno, voy a darle a compartir la pantalla, Bien. a ver si funciona esta vez. A ver, presentar. Vale, ¿lo veis todos? Perfecto. Vale, a ver si... Porque a mí me sale todo como... Bueno. Vale, bueno, pues yo soy Virginia, soy terapeuta ocupacional. A ver, creo que voy a poner a alguien porque si no, no sé con quién estoy hablando. Vale, pues soy terapeuta ocupacional y bueno, hice un máster en medicina tropical y cooperación al desarrollo cuando terminé la carrera y nada, bueno, decir que en cuanto a la terapia ocupacional, pues me enamoré de la terapia ocupacional nada más cursarla. Tengo que decir que cuando entré no tenía ni idea de lo que, de lo que, de lo que iba a hacer, pero bueno, la verdad es que me encanta mi profesión y bueno, uno de mis objetivos también es promocionarla. Decidí hacer el máster de cooperación porque, bueno, me interesa muchísimo todo lo que tenga que ver con la cooperación en otros países. Y bueno, y la verdad es que me pareció la combinación perfecta, ¿no?, entre la terapia ocupacional y la cooperación. Entonces, bueno, voy a explicar todo esto de la vida diaria, la sexualidad, las mujeres, Burkina Faso, por qué Burkina Faso. Bueno, primero hablaré un poquito de qué es la terapia ocupacional, os pondré un poquito en contexto qué es, qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué. Y luego os hablaré más concretamente de Burkina Faso. La razón por la que he escogido este tema, bueno, me he basado en este libro, que luego veréis una foto. La verdad es que no me veo a mí misma, entonces no sé muy bien ahora. Me he basado en este libro, que es La vida diaria de las mujeres con SIDA en Burkina Faso, que está escrito por una terapeuta ocupacional. Y aporta datos muy buenos que luego lo comentaré al final, ¿no? Bueno, cambiando radicalmente de tema, bueno, quería decir muchísimas gracias, Stephanie, por tu presentación. Lo siento que me he puesto ahí a hablar directamente. La verdad que ha sido muy interesante y la de mis compañeras el otro día también. Bueno, pues empezamos, no me enrollo más. Son muchísimos datos, así que bueno, yo he intentado resumirlos. Mi objetivo hoy es simplemente dar a conocer la terapia ocupacional, la sexualidad, la cooperación, las mujeres en este contexto. O sea, mi objetivo es dar a conocer, daré algunos datos, pero realmente si me metiese en cada tema podría hacer una tertulia de cada cosa. Entonces va a ser como demasiado. Así que tengo también cosas escritas en el libro y tal, así que iré haciendo referencia a cosas y luego si este ordenador me deja compartir algún vídeo. Así que bueno, allá vamos. Vale, ¿qué es la terapia ocupacional? Bueno, pues es una profesión sociosanitaria que promueve la salud y el bienestar a través de la ocupación. Esto surgió en Estados Unidos en 1917 porque un grupo de profesionales se dieron cuenta que a través de las actividades de la vida diaria, las personas con salud mental en una institución mental tenían mejores índices de salud y mejoraban. Entonces, bueno, pues de ahí un poco se fue extendiendo esto de utilizar la actividad, la ocupación como medio, como terapia, empezaron a surgir todas estas cosas, ¿no? Entonces,
Bueno, la ocupación son todas las actividades que hacemos todos los seres humanos, es decir, ahora explicaré luego qué son las actividades de la vida diaria, pero así como sexualidad, somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos, pues lo mismo con la ocupación, es decir, todas las actividades, todos los seres humanos realizamos actividades durante el día y es parte de nuestra ocupación. Entonces, sobrevivir, por ejemplo, dentro de un contexto de cooperación, eh, eh, es un conjunto de ocupaciones que cubren nuestras necesidades, es decir, comer, beber, ir al baño, la higiene, todo eso son actividades básicas, son necesidades y ocupaciones básicas, ¿no? La OMS en el 2001 hizo mucho hincapié en el vínculo que hay entre la ocupación y la salud, es decir, que las personas trabajen, que las personas tengan sus actividades, sus roles, sus rutinas, pues tiene un gran impacto en la ocupación, ¿no? Bueno, las actividades de la vida diaria son todas, los terapeutas ocupacionales las dividimos en básicas, instrumentales y avanzadas, ¿no? Las básicas serían pues ir al baño, vestirse, el cuidado personal, cepillarte los dientes, comer, cualquier cosa. Una actividad la dividimos en tareas, es decir, por ejemplo, cepillarte los dientes es la actividad, ¿no? Pues las tareas serían coger el cepillo, poner la pasta de dientes. Nosotros analizamos cada paso de la actividad para luego adaptarla posteriormente, ya sea adaptándola, proporcionando productos de apoyo. Instrumentales, pues hacer la compra, cocinar, limpiar, cosas más complejas. Y luego ya más avanzadas, pues serían pues, el trabajo, hacer viajes, es decir, podemos actuar en todos los ámbitos, ¿no? A nivel físico, a nivel cognitivo, intentamos rehabilitar en todas esas áreas. Voy a poner un ejemplo, porque una de las razones, cuando hice el máster de medicina tropical, me di cuenta bueno, yo como terapeuta ocupacional pues llevaba todo como a mi campo, ¿no? Entonces me di cuenta de que lo que más me interesaba y lo que más me llamaba la atención era cómo vivían estas personas su vida diaria en estos países, ¿no? O sea, la gran diferencia que hay de cómo hacemos nuestras actividades aquí y cómo las hacen en esos países y cómo el gran impacto que tiene tu entorno con tus actividades y a consecuencia, por ejemplo, con la sexualidad, ¿no? Nosotros consideramos la sexualidad como una actividad de la vida diaria también, ¿no? Que afecta a todos los campos, ¿no? Entonces, a muchos. Entonces, bueno, una de las cosas que más me impactó es que además la mujer siempre es como la que paga el pato, por decirlo de manera, ¿no? En este contexto. Pero bueno, ahora lo explicaré. Con esto quiero decir que, como bien ha dicho Roberto antes en mi presentación, he trabajado varios años en el Reino Unido y he podido trabajar o sea, desgraciadamente no puedo implementar el máster en países en vías de desarrollo, pero sí lo hice con poblaciones vulnerables en el Reino Unido. Y fue la verdad que un shock cultural porque me di cuenta de que, bueno, nosotros como profesionales pues vamos con una idea de, bueno, pues cómo se come con un tenedor, ¿no? O con un cuchillo, ¿no? O con una cuchara, por ejemplo, ¿no? Cortas con un cuchillo, no sé. Para nosotros es como súper normal, ¿no? O por ejemplo, ya incluso dentro de nuestro ámbito hay diferencias tan sutiles como, por ejemplo, las mujeres tenemos la tendencia de sacarnos las camisetas así o los jerseys así y los hombres tienden a tirar de atrás hacia adelante. Esto no es básicamente porque las mujeres tenemos pecho y nos es más cómodo hacerlo así que así, ¿no? Habrá excepciones, obviamente, pero estoy generalizando, ¿no? Entonces, esa actividad que es exactamente la misma, sacar del jersey, cómo puede modificarse en dos personas dentro de una misma casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia eso si ya le cambiamos todo el contexto? O sea, es decir, el ambiente, la situación política, social de ese país o de ese lugar, ¿no? Entonces, eso a mí me fascina, me apasiona mucho este tema. Entonces, bueno, y luego veremos cómo posteriormente eso afecta mucho más a la sexualidad, ¿no? Vale, pues quería poneros un ejemplo, así como muy tonto, muy básico para que lo entendáis. Por ejemplo, en la actividad de cocinar arroz, ¿no? ¿Cómo cocina arroz una mujer? Vamos a ponerle en Madrid, ¿no? Pues tú vas a tu cocina y tienes todos tus utensilios, tu olla, tu arroz, tu agua, tus cosas. Tienes ahí tu encimera maravillosa con tu fuego y tal. Entonces, esa actividad normalmente la haces de pie, tienes todo lo que necesitas, tienes gas, lo abres, tal. Vale. ¿Cómo se cocina arroz en un poblado de Burkina Faso, por ejemplo, ¿no? Pues la actividad cambia totalmente. Ya no solamente porque hay que ir a buscar leña para el fuego, hay que cortarla, las ollas normalmente son más grandes porque se alimenta a más personas,
normalmente esa actividad se hace sentada o se hace agachada, como nuestra mujer en esa fotografía. Entonces, toda la actividad se modifica por el contexto o gran parte de la actividad, ¿no? Entonces, la musculatura y las posiciones que utilizas cambian completamente. No es lo mismo estar en bipedestación, cocinando y tenerlo todo a tu alcance que estar sentada, agachada, ¿no? Porque ¿cómo cambiaría esto, por ejemplo, si estas dos mujeres estuviesen embarazadas, ¿no? Entonces, la mujer que estuviese cocinando podría sentarse, digamos en Madrid, pues podría sentarse, podría a lo mejor tener a alguien que cocinase por ella, en el caso que fuese necesario. Y esta otra mujer está embarazada, tiene que agacharse, o sea, a lo mejor se le dificulta, porque sobre todo las actividades de la vida diaria se ven afectadas, sobre todo hacia el tercer trimestre, ¿no? Pues dolores de lumbares, pesadez, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso afecta igual a las dos mujeres, pero se vive totalmente diferente dependiendo del contexto, ¿no? Lo mismo, no es lo mismo comer con un tenedor que comer con las manos, es decir, no es lo mismo, haciendo referencia a lo de terapia de mano, no es lo mismo rehabilitar una mano que con una pinza bidigital, es decir, que utilices un tenedor con estas bidigital o tridigital, o con la mano entera. No es lo mismo rehabilitar una mano en ese sentido, ¿no? Cuando trabajaba en Inglaterra me di cuenta de que, bueno, hay personas que vienen de todos los países del mundo, ¿no? Como a lo mejor había pacientes que me decían que ellos estaban acostumbrados a comer en el suelo, ¿no? Y yo era como, pero ¿cómo te enseño yo hacer esto, ¿no? O sea, yo también como profesional me tuve que adaptar muchísimo a eso, ¿no? Entonces, bueno, a mí es un tema que me fascina mucho, ¿no? Entonces, esto ya como para que entendáis cómo vemos nosotros la actividad, cómo la analizamos y cómo luego utilizamos esto como medio para la rehabilitación. Es decir, utilizamos la actividad, realizamos las actividades, os enseñamos, al médico te salva la vida y nosotros te enseñamos a vivirla, es decir, utilizamos la actividad como medio para tu rehabilitación física. Adaptamos el entorno. Dentro de contextos de cooperación, lo que los terapeutas ocupacionales hacemos mucho es lo que también ha hecho referencia a Roberto de los productos de apoyo. Es decir, muchas férulas, dentro de, obviamente, dentro de la ayuda humanitaria que se pueda de los recursos que haya, ¿no? Porque otra de las cosas que estamos muy entrenados es para utilizar muchos materiales low cost para poder adaptar la actividad o si no hay materiales, pues utilizar otras cosas. A lo mejor un niño que no pueda escribir con una mano, pues le enseñamos a escribir con la otra, si no tenemos los recursos para proporcionar un producto de apoyo para utilizar esa mano, por ejemplo, ¿no? Es adaptarse según el contexto. Bueno, dicho esto, bueno, otra de las cosas que me fascina de esto es que dentro de los contextos de cooperación, dentro de los contextos de cooperación, la mujer siempre es como la que se ve más afectada, es decir, y especialmente su sexualidad. Así como nosotros pues no sé, por ejemplo en Europa hablamos de sexualidad y hablamos de temas súper interesantes y súper necesarios como la transexualidad, como colectivo LGTBI, como el placer, el erotismo, la excitación, el deseo, tal. Eso es una cosa que en estos contextos ni se plantea. Y aquí tengo que hacer un inciso, voy a hablar simplemente de mujeres, es decir, mujeres cis, lo que conocemos con genitales femeninos. O sea, no me voy a meter ni en colectivos LGTBI porque es demasiada información como para meterme ahí, ¿no? Entonces, bueno, la mujer en general se ve sometida a muchísimas, su sexualidad se utiliza como arma de guerra en muchísimos contextos, en la mayoría, ¿no? Y siempre lo hablaré a lo largo de la tertulia y lo veréis muchas veces, es increíble cómo se ven afectadas en estos contextos, ¿no? Hago otro inciso, el libro que me estoy leyendo para la siguiente, lo digo por si a alguien le interesa el tema, para que no se me olvide, el libro que me estoy leyendo para la segunda reseña se llama Nuestros cuerpos, sus batallas, lo que la guerra le hace a las mujeres, ¿no? Es una periodista, Cristina Lam, que ha escrito este libro y hace referencia a muchísimos contextos, no habla solamente de África, también de otros muchos países, ¿no? Siria, Irak, etcétera. Donde hace referencia a cómo se utiliza la mujer o la sexualidad de la mujer en estos contextos, ¿no? Y bueno, vale, entonces, pues yo qué sé, de temas como por ejemplo la mutilación genital femenina, que es un ejemplo claro de violencia
de género, ¿no? El matrimonio forzado infantil, que eso ya veremos las consecuencias que tiene. La violencia sexual en conflicto armado también. En muchísimos contextos se utiliza a la mujer para, bueno, pues eso, como arma de guerra, ¿no? Abusos, violaciones, etc. Luego la menstruación y los anticonceptivos, cosas tan básicas que aquí ni siquiera a lo mejor nos planteamos. O sea, el otro día mi compañera Marta hizo una presentación maravillosa sobre los anticonceptivos, entonces y nosotros nos planteamos cómo nos afectan, cómo tal, o sea, llegamos a ese obviamente porque por el contexto por el que vivimos, ¿no? Pero ahí ni siquiera tienen acceso la gran mayoría, ¿no? Luego, cuando haga referencia al libro, lo veremos también, ¿no? La maternidad y el embarazo, bueno, la mortalidad, lo que supone estar embarazada ahí, como el ejemplo que he puesto, por ejemplo, también el tener que trasladarse a recoger alimentos, lo que conlleva eso, todos esos trabajos forzados, trabajos que requieren muchísimo esfuerzo, ¿no? La prostitución también, es un tema súper amplio. Voy a tocar un poquito de estos temas y de algunos de ellos. No me meto en todos porque es que cada uno de ellos me daría para una tertulia, así que voy a hacer simplemente pinceladas para ponerlos en contexto. Tráfico sexual, violencia de género, la brecha de género, etc. Son muchos de los temas que se trabajan. Nosotros como terapeutas ocupacionales, en un contexto, digamos, normal, por decir manera, aquí, por ejemplo, o yo trabajando en Inglaterra, pues lo abordamos o sea, son otras muchas cosas las que se abordan, ¿no? desde la terapia ocupacional, pero por ejemplo, así como nos tenemos que adaptar a cómo cambia la actividad, por ejemplo, ya siendo terapeuta hombre o terapeuta mujer, ¿no? O sea, cómo los hombres tienen que aprender ciertas cosas como, por ejemplo, cómo ponerse una compresa o cómo tal, si eso lo tienen que enseñar a su paciente, ¿no? O yo, por ejemplo, cómo afeitarme, cómo se afeita el nombre, no sé, cosas así de básicas, ¿no? Bueno, creo que no me deja nada, pero ya me irán saliendo cosas lo más probable. Vale, bueno, nos vamos a poner un poquito en contexto de a dónde vamos. Nos vamos de viaje a Burkina Faso. Burkina Faso está en África Occidental. Un dato muy curioso es que Burkina Faso significa tierra de hombres honestos, no de mujeres, de hombres. Entonces, bueno, me pareció un dato curioso y lo he puesto ahí, ¿no? Bueno, la capital es Ouagadougou, tiene una población de unos 20 millones, bueno, casi 21. Su moneda, bueno, fue una antigua colonia francesa, entonces, bueno, se habla francés y tienen una moneda francófona. Son mayoritariamente del Islam. La esperanza de vida es de 61 años. Bueno, los hijos, las mujeres tienen como una media de 5 a 6, una media de 5,6 hijos, no sé qué significará eso, pero bueno. Entonces, eso también es un dato significativo, ¿no? Porque eso también hace ver cómo el poco acceso que tienen a los anticonceptivos y eso que hay mortalidad infantil también, ¿no? Bueno, el índice de alfabetización obviamente es mucho menor en las mujeres que los hombres y bueno, y el índice de pobreza es un 42%. Eso simplemente son datos generales porque no me puedo meter tampoco mucho en... Vale, luego, datos. O sea, seguramente habéis oído del Sahel. El Sahel es, bueno, avisadme si me paso de tiempo, porque ya llego. Bueno, la zona del Sahel, que la habréis oído en las noticias, es conocida como el cinturón del hambre, es decir, es una de las zonas más pobres del planeta por la desertificación, por el aumento de temperatura, por las sequías, por el cambio climático, es decir, por muchísimas cosas. Divide la zona del Sáhara, del desierto del Sáhara, con la zona de la selva y la sabana. Esto quiere decir que bueno, esa es como una zona de lluvias y es una zona muy buena para el comercio. Pero es una zona que está desierta prácticamente, ¿no? Hay muchísimos poblados y bueno, la conforman muchísimos países, bueno, los que aparecen en la fotografía, pero en el 2014 se creó el G5 del Sahel, que conforman Burkina Faso, Níger, Mali, Mauritania y Chad, porque bueno, una de las amenazas que existe ahora en ese territorio es el terrorismo, es decir, el autoproclamado Estado Islámico ha hecho lo que ha querido en esa zona y está echando a sus anchas ahí por el Sahel y se ve, y
todas estas personas se ven afectadas, las que viven en los poblados en esta zona del Sahel, y se tienen que desplazar, se desplazan a zonas. Entonces, eso afecta muchísimo a las mujeres que son desplazadas a otros poblados por los ataques de los yihadistas, ¿no? Luego también hay 3 países, Burkina Faso, Níger y Mali, que confrontan el triángulo del mal, es decir, se ha convertido en el epicentro de la violencia máxima del Estado Islámico en ese momento, ¿no? Entonces, imaginaos qué sucede con todas esas mujeres, niñas y hombres que viven en esas regiones, ¿no? Otro dato es que, bueno, hay muchísima presencia de militares, sobre todo franceses, porque, bueno, hay minas de uranio y oro en esa zona, que luego también haré una referencia a esto con respecto a las mujeres. Y uno digamos, de los miedos es que ese uranio los yihadistas lo utilizan para hacer lo que se llaman bombas secas, que no son más que bombas que, bueno, contaminan todo lo que tienen a su alrededor, ¿no? Liptako Gurma es el nombre que se le da a este triángulo, esta triple frontera entre estos 3 países, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el área en la que nos vamos a mover. Vale, las mujeres en Burkina Faso, bueno, la pandemia del COVID ha hecho estragos también, o sea, ha saturado muchísimo los servicios, por lo tanto las mujeres se ven todavía más desplazadas. Se calcula que los desplazados son los 848.000 y el 84% son mujeres y niños, es decir, siempre son más ellos. Los terroristas, que también tengo que decir que hay células de Al-Qaeda y otros más, no solamente el Estado Islámico, pero bueno, llegan, saquean con todo, arrasan con todo y los que pueden se ven desplazados. Y la mayoría son mujeres y niños, y los hombres, desgraciadamente, pues, son asesinados la mayoría, ¿no? Todos los jefes de tribus o de poblados son hombres. Entonces, ellos también normalmente son asesinados en estos casos, entonces las mujeres se ven solas y se tienen que desplazar solas, lo cual conlleva muchísimos riesgos. Hay una brecha de género tremenda. Se considera, el 90% de la población en Burkina Faso considera que el trabajo del cuidado del hogar pertenece a las mujeres sí o sí, ¿no? Ese es el concepto que existe ahí. Se calcula que más de 1 millón de niñas son afectadas por la violencia sexual en estos contextos de conflicto y de conflicto armado. No tienen acceso a la educación, aumenta la violencia de género. Luego quería leer algunas cositas que tengo por aquí. Bueno, hay muchísimas historias, pero os voy a contar para que veáis un poco cómo una mujer de 20 años ya no podía vivir en su aldea en medio de la creciente violencia causada por los extremistas islámicos, pero necesitaba regresar y recuperar las vacas de la familia con la esperanza de venderlas. Si su marido se fuera, es casi seguro que los yihadistas lo matarían. Ella fue en su lugar y fue arrastrada al monte, golpeada y violada a punto de cuchillo. Grité, pero no pude adelantarlo, así que lloré. Como esto hay, bueno, no sé, me podría tirar 3 horas leyendo. Después de agredir a mujeres, los yihadistas queman su comida y sin embargo algunas están desesperadas que regresan al día siguiente para ver si les pueden salvar algo de la comida, ¿no? Ha habido un aumento de la violencia doméstica, la explotación de mujeres, la escasez de alimentos, obviamente tienen muchísimo menos recursos ya anticonceptivos y productos higiénicos, ya es como otro mundo, o sea, ya es que... una mujer de 40 años, madre de 7 hijos, fue violada en grupo a punta de pistola por 2 hombres enmascarados que la arrastraron en una granja abandonada mientras intentaba regresar a su ciudad, a la región del Sahel, para obtener comida. Bueno, podría seguir interminablemente, pero como datos estos hay un montón, ¿no? Entonces, esta es un poco la situación que viven algunas de las mujeres, no todas, gracias a Dios, pero bueno, en esa zona todavía más afectada, esa es la situación que viven, ¿no? Bueno, no sé si habéis visto las noticias, pero la semana pasada hubo un golpe de Estado en Burkina Faso, es decir, los militares tomaron el poder y abolieron tanto el Parlamento como el gobierno, pusieron un toque de queda y bueno, hicieron dimitir al presidente, que era Roch Kaboré, este hombre que está aquí arriba, y ahora Paul Henry, este hombre, es el jefe militar que está al cargo ahora mismo. Entonces, esta es la situación actual. Todavía más inestabilidad, si a esto le sumamos el COVID, etc. Pero bueno, no todo es malo, voy a decir cosas bonitas también, para salir aquí de la depresión. Gracias a Dios hay mujeres maravillosas, bueno, y hombres también, que hacen un trabajo excelente
para ayudar y promover la salud de estas mujeres y de estas niñas en estas regiones, ¿no? Voy a nombrar simplemente unas cuantas. Me gustaría poner unos vídeos, pero no sé si... No sé, yo creo que sí. Bueno, hay muchas iniciativas, como por ejemplo las mujeres, al quedarse en las aldeas o en los poblados, porque obviamente tienen miedo de seguir desplazándose, pues empiezan iniciativas como por ejemplo utilizar telas, hacer bolsas o ropa con telas y venderlas. O por ejemplo utilizan el plástico que hay por todo el mundo, también obviamente lo hay ahí. Entonces utilizan eso para hacer otro tipo de manualidades, otro tipo de cosas artesanales que también las venden, ¿no? Por ejemplo, el karité, el árbol del karité, todo eso también había un proyecto muy bonito, creo que como más antiguo, ¿no? Como en el 2014 o así, que también las mujeres hacían la crema de karité, utilizaban o la mantequilla, ¿no? Y la vendían. Entonces son proyectos muy bonitos. Y, por ejemplo, Equitas tiene un proyecto básicamente para el empoderamiento de la mujer, es decir, para fomentar puestos de trabajo, porque también, bueno, el 52% de las mujeres están casadas antes de los 18 años, entonces eso obviamente ya no van a la escuela, cero acceso a la educación, etc., ¿no? Hay muy poca presentación de las mujeres en el Parlamento, y luego, bueno, pues el 95% van a la escuela primaria, el 40% secundaria y luego ya el 4% ya. Entonces, bueno, tienen un programa muy bonito, hay un vídeo que son como unos 4 minutillos, pero bueno, si me da tiempo lo pongo luego. Bueno, y luego este proyecto que a mí me encanta, me parece súper bonito, es la Gran Muralla Verde del Sahel. Es decir, toda esa zona que os he enseñado antes, que está aquí también en el mapa, un proyecto era sembrar árboles desde el Mar Rojo hasta el Océano Atlántico, sembrar árboles. Entonces, bueno, se estima, tengo aquí un poco los datos, porque claro, con todo esto de la pandemia y tal, pues como que el proyecto no ha avanzado muchísimo y se han sembrado muchísimos árboles, pero eso es maravilloso porque combate la deforestación y el cambio climático, sobre todo porque el Sahel es una de las zonas donde está afectando más el cambio climático y eso nos afecta a todo el planeta. Entonces, está aumentando muchísimo la temperatura. Se considera que el Sahel está creciendo, o sea, que el Sahara está creciendo, ¿no? Entonces, eso todavía impide más, o afecta más a todo este tipo de personas que viven ahí, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto es sembrar árboles en toda esta zona y bueno, combatir, sobre todo, generar puestos de trabajo, empoderar a las mujeres, combatir el cambio climático y la deforestación. Y, bueno, no sé, me parece un proyecto súper bonito. Hay un montón más de información sobre esto, pero bueno, muchas asociaciones, Alianza Africana, creo que se llama, y luego otras muchas asociaciones, el Parlamento Europeo, o sea, la Unión Europea y otras asociaciones han puesto dinero, entonces pues bueno, están ahí trabajando a ver si esto sale, ¿no? Pero bueno, es verdad que la pandemia ha como parado muchísimo esta situación, pero ojalá que siga así. Bueno, embarazos y lactancia. Otro proyecto muy bonito es, bueno, pues esta asociación lo que hace es que promueve la buena alimentación entre las mujeres, ¿no? O sea, sobre todo a la hora de cuando están embarazadas y con los niños, ¿no? También teniendo en cuenta el poco acceso que tienen a la alimentación y las condiciones, pero bueno, en ciertas zonas que sí que hay más acceso y que sí que pueden llegar estos cooperantes, estos profesionales, pues quería daros unos datos, lo tengo por aquí, así. Bueno, en Burkina Faso solo el 19,4% de las mujeres en edad fértil tiene una dieta variada. Es decir, que las consecuencias de la desnutrición infantil son irreversibles y que afectan a la salud de los niños pequeños y por lo tanto a los futuros adultos. Es decir, si encima le añadimos que esos niños pueden nacer con discapacidad o con alguna dificultad, pues todavía añadimos, empeoramos el problema, ¿no? O sea, si ya tienen bajísimos recursos ellos, ser mujer y discapacitado, que tampoco he hecho referencias antes, pero ser mujer y discapacitado es como ya es como lo doble peor, ¿no? Entonces los recursos son todavía muy bajos, ¿no? Entonces hay muchos programas de prevención, como por ejemplo esto, y por ejemplo el acceso al agua potable, ¿no? Eso también es una cosa
que es como muy básica, ¿no? Pero sí que es verdad que todos estos desplazamientos están dificultando muchísimo, porque eso hace que se muevan a otras aldeas donde hay más gente, lo cual genera también conflictos entre ellos. También se genera violencia, es decir, muchas mujeres para alimentar a sus hijos lo hacen a través de sexo, es decir, tienen relaciones sexuales con personas que están allí cuidando el campo de refugiados por un trozo de pan para sus hijos, ¿no? O sea, eso también, a ese nivel también. Vale, ¿qué más? Bueno, sí, también hay muchas campañas y proyectos, y había una muy curiosa sobre métodos anticonceptivos que, bueno, se hizo una campaña en la que se les daba radios de estas como paneles solares a ciertos poblados, ¿no? Entonces, bueno, pues era con el objetivo de que las niñas y las mujeres tuviesen acceso a educación, es decir, porque el gran problema que tenemos es como que no llega la información y estas mujeres al final se basan de lo que oyen en los mercados, de sus amigas, o sea, de las vecinas, ¿no? Entonces esa es un poco la información que se va pasando, ¿no? Y hay mucha desinformación, muchísimos mitos, muchísimas cosas, que eso también es otro tema aparte, ¿no? Con respecto a eso, ¿no? También es cierto que los cooperantes vamos allí con la idea de que nosotros tenemos la verdad absoluta, ¿no? Pero bueno, llegamos allí y es como tenemos que educar a estas personas en ciertos temas que realmente para ellos pues es como otro mundo, ¿no? Es decir, ¿esto qué es? ¿Y por qué me traes eso? O sea, cómo, por ejemplo, lavarme las manos puede evitar una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? O una enfermedad infecciosa, perdón. O sea, ¿cómo puede evitar eso, ¿no? Entonces, pues hay que educar a esos niveles, ¿no? Bueno, pues se pusieron estas radios y lo que más me ha parecido curioso de la conclusión del proyecto es que, bueno, sí, en un 20% se incrementó el conocimiento de las niñas en el uso de métodos anticonceptivos, etcétera. Pero también uno de los problemas era que durante estas transmisiones el concepto o lo que se hablaba de las mujeres es que, o sea, se daba el mensaje de que los hombres son más poderosos que las mujeres, ¿no? O sea, al final esa discriminación o eh, esa brecha de género se veía presente ahí, ¿no? Y se daban datos como que, pues eso, que muchas seguían con esa idea de que sí, claro, es que los hombres son como mejores que nosotras, ¿no? Entonces, bueno, me parece como muy curioso, que a veces que pueden ser contraproducentes, ¿no? Este tipo de proyectos. Bueno, tengo un vídeo, no sé si lo puedo compartir, de estas tres mujeres que, a ver, si lo comparto esto, que me tengo que salir de aquí, ¿no? No. A ver. A ver si lo tengo abierto. Si le das directamente a compartir, puedes compartir otra cosa encima de esta, lo desactiva. Esto es como too much para mí, a ver. Vale, Google. Espérate, me tengo que salir de aquí entonces porque lo tengo en el... Ay, se me... Es que no veo nada, como tengo esto aquí arriba. ¿Cómo puedo quitarlo de...? Perdón, ten paciencia conmigo porque... Bueno, da igual, lo voy a... Ahora se me ha quedado congelado esto. Esto tendría que haber salido. A ver, ¿me lo puedes quitar de compartir? Y ahora lo comparto otra vez. Ahí está. Vale. Espera, voy a ver qué ha pasado. Vale, creo que ya está. Perdón, ¿eh? Bueno, si eso lo pongo luego. Bueno, ahora me va a llevar otra vez por todo. Bueno, pues estas tres mujeres también son un ejemplo de feminismo, de activismo, ayudan muchísimo a sus poblaciones. Y bueno, en el vídeo se las veía y explicaban muchas cosas, y eso luego lo comparto. Pero bueno, son simplemente tres ejemplos, ¿no? Por cierto, quería decir que lo de la Gran Muralla Verde
casualmente la idea fue originaria de una mujer que tenía, lo tengo apuntado por algún sitio, pero bueno, que la impulsora fue una mujer que tenía algo parecido en su región en Kenia y no sé, me ha parecido muy interesante también que la idea fuese de una mujer. Bueno, vale, ahora ya para esto ya es casi lo último, a ver cómo voy de tiempo. Vale. Bueno, pues voy a hacer referencia a este libro que bueno, me ha parecido muy interesante como la perspectiva, cómo habla desde la terapia ocupacional y como que mezcla todos los temas, ¿no? Así como para concluir. Y hablamos más concretamente de la epidemia del SIDA, que está, estos son algunos datos, muy extendida en África, es bueno, uno de los países, creo que el país que más contagios tiene. Bueno, los niños infectados con VIH, estos son datos de Burkina Faso solo, ¿no? Luego también las mujeres mayores de 15 años, o sea, que viven con VIH, el 60%. O sea, bueno, los datos son tremenditos. Bueno, bueno, y del año pasado, fallecidas 3.300 personas en 2020. También hay que tener en cuenta que con todo esto de la pandemia y con todo esto de los conflictos armados, tal, es muy difícil conseguir datos, ¿no? Es que hay tantas cosas que quiero decir, pero bueno, es muy difícil conseguir datos, o sea, acceder a estas zonas y contabilizar. Además, también es muy difícil que las personas que viven allí, que eso cuesta mucho a los cooperantes, que confíen en nosotros para darnos cierta información, ¿no? Eso también otro impedimento, ¿no? Bueno, el SIDA, bueno, el epicentro es África. Voy a abrir el libro porque hay algunas cosas que están muy bien aquí, pero bueno. El SIDA es la enfermedad causada por la infección del virus VIH, bueno, que básicamente destruye el sistema inmunitario, ¿no? Es un virus que tiene ARN en lugar de ADN y bueno, se transmite a través de secreciones sexuales o la sangre, mayoritariamente. Tiene muchísimos efectos psicológicos y sociales, además de, obviamente, físicos. Sí que es verdad que, bueno, ¿cómo afecta el desempeño ocupacional? Con respecto a, haciendo referencia a la terapia ocupacional, ¿no? O sea, el desempeño ocupacional tiene mucho que ver, lo que he hablado anteriormente de la ocupación, ¿no? O sea, cómo interactúa la persona con el entorno y la ocupación. O sea, todo tenemos que mirar todo holísticamente, ¿no? Para poder tener un buen desempeño se necesitan habilidades motoras, de procesamiento, de comunicación, es decir, cognitivas, físicas, estar bien físicamente y tal. ¿Qué pasa? Que la enfermedad, o sea, el SIDA pasa a ser una enfermedad mortal a crónica, que eso es una cosa buena entre comillas porque gracias a los antirretrovirales, pues hay muchas personas que tienen acceso a ellos y entonces pueden vivir una vida tomando estos medicamentos y siguiendo con su vida, pero sigue teniendo una serie de sintomatología, ¿no? Sobre todo tiene muchísima fatiga, depresión, entre otros muchos, ¿no? Entonces, ¿a qué problemas qué problema tenemos con esto y que tiene que ver con las mujeres también, ¿no? Bueno, ahora hablaré de la feminización del SIDA porque la verdad es que es súper interesante el libro. Muchas de las actividades que ellas realizan en sus poblados, ya quitando lo de los desplazamientos que están ocurriendo ahora, pero el simple hecho de tener que ir a buscar leña, tener que ir a buscar comida, tener que ir a los animales, todas esas actividades, todo eso genera muchísima fatiga, lo cual las aísla muchísimo más porque no son capaces de hacerlo o no tienen, o se sienten mal, ¿no? Entonces, hablo de mujeres y de hombres también. Entonces, muchas actividades agrícolas requieren muchísimo esfuerzo. Y si encima se ven solas, porque no esté el hombre o lo que sea, pues todavía peor, ¿no? A todo esto, además de las mujeres que estén infectadas o que sufren la enfermedad, están al cuidado de otros siempre. O sea, encima son las que cuidan de los otros, ¿no? Y luego las que llevan a cargo todas las tareas domésticas, por supuesto. Bueno, la feminización del SIDA en Burkina Faso. Vale, es muy interesante. Ellos, por ejemplo, bueno, afecta mayoritariamente a mujeres entre 15 y 25 años, muchas de ellas se ven afectadas muy temprano. ¿Qué pasa? Que son forzadas a casarse muy temprano. Esto por varias razones. Es decir, a nivel social tienen miedo de quedarse solas, tienen miedo de... O sea, es como si no tienes a un hombre, estás expuesta. Y luego el estigma, ¿no? El que seas una mujer que esté sola durante muchos años de tu vida, pues como que eso no se ve bien. Entonces,
se ven forzadas a casarse con hombres más mayores que ellas, los cuales han tenido ya relaciones sexuales previamente, lo más probable es que estén infectados, porque muchos de ellos son portadores. Entonces, o tienen la enfermedad o ni siquiera lo saben porque no tienen acceso a pruebas, ¿no? de este tipo. Entonces, estas mujeres que normalmente son casadas vírgenes supuestamente, a todo esto añadimos la mutilación genital aquí también, ¿no? Todo, son supuestamente casadas vírgenes que no han tenido relaciones sexuales previamente. Muchas de ellas, que lo he puesto abajo, con tal de mantener su virginidad, tienen sexo anal. ¿Qué pasa? Que tanto vaginal como anal, las mucosas, es decir, si se tienen muchos contactos es como, porque se necesita una gran cantidad del virus para contagiarte, entonces, pues bueno, es como una vía perfecta para la transmisión del virus, ¿no? Entonces, bueno, se ven forzadas a casarse, entonces obviamente mantienen relaciones sexuales muy pronto, por lo tanto, se ven infectadas. Pero es que luego tienen un embarazo, luego no, se quedan embarazadas normalmente, ¿no? Entonces, también esa transmisión materno, o sea, con el feto, también es una vía de transmisión, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos niños que nacen con esa enfermedad, ¿no? Y luego lo que supone tener la enfermedad, estar embarazada, hacer las tareas domésticas, cuidar de otros, o sea, vamos poniendo cosas, ¿no? Y luego la poligamia también, muy interesante, los hombres pueden tener otras mujeres, entonces, pues, bueno, pues ahí como que se transmite todo ya, ¿no? Y bueno, Yaorán y Levira, esto lo voy a leer porque es que a mí me ha dejado un poco, no lo sabía o no me acordaba cuando lo leí al principio. Perdón, me tengo esto. Vale, pues estos son dos... Esto. Voy a... Se quería leerlo porque... Ahí está. Vale, pues esas dos son dos prácticas. Yarohan y Levira. No sé cómo se dirá. Bueno, pues la primera es una práctica cultural en la cual una mujer adopta a otra mujer que tendrá hijos con hombres que la primera mujer habrá elegido. Así, la mujer se apropia de los niños de la mujer adoptiva. Esta práctica es propia de la etnia Waba. Bueno, y la otra es otra práctica cultural que consiste en que la muerte del marido, la mujer es cedida a uno de los hermanos jóvenes del hombre del marido difunto. Esta práctica está extendida entre las diferentes etnias. Bueno, también hay otra práctica que es que cuando tú casas a tu hija, por ejemplo, pues se llama la mujer de regalo. Es decir, tú puedes ceder a tu mujer, a otra persona, a una prima, a una vecina, o sea, como otra práctica, ¿no? Entonces, vale, y obviamente cuando estas niñas son forzadas a casarse, pues no utilizan anticonceptivos, obviamente. Luego los auríferos, estos son zonas, haciendo referencia a lo de las minas de oro y uranio que he dicho anteriormente. Eso también os lo voy a leer porque... vale, estos auríferos son zonas clásicas de prostitución en las que los buscadores supersticiosos de oro tienen relaciones sexuales sin protección para encontrar oro en abundancia. Otra versión de cómo utilizamos la sexualidad de las mujeres, ¿no? Ya, luego también hay otro concepto que se llama guardianas de fuego, es decir, son mujeres que, o sea, es una expresión que se utiliza para las mujeres que están al cuidado del hogar, ¿no? Es decir, como mujeres alrededor del fuego, lo que conlleva estar en la casa y estar pues cuidando de la casa y de los niños y de la familia, ¿no? En ocasiones, para cubrir la necesidad a corto plazo, se realizan favores sexuales con implicaciones para la salud y bienestar a largo plazo, que es lo que comentaba anteriormente, ¿no? Es decir, a veces se ven tan desesperadas que utilizan ellas mismas su propia sexualidad para conseguir alimento o agua, ¿no? Bueno, a todo esto, si el marido fallece de SIDA y ellas tienen SIDA, bueno, son expulsadas de la familia de él, porque normalmente se van con la familia de él, ¿no? Son expulsadas de la familia de él, lo cual genera una discriminación brutal, una vergüenza, miedo, además se las considera infieles, se las considera prostitutas, se las considera como no dignas, por el simple hecho de tener SIDA, ¿no? Luego también, por ejemplo, si ellas se dedican al comercio, pues muchas personas no van a sus tiendas, lo cual no venden si saben que tienen SIDA, ¿no? Y bueno, tienen muy poca libertad de elección en general.
Y bueno, se ven expuestas a muchísimos, a todavía peor, ¿no? Si le añadimos todas estas cosas, se ven muy, muy afectadas por esta pandemia, ¿no? Entonces, al final, la mujer, otra vez, se ve muy afectada cuando son casos de, como por ejemplo en este caso más específico del SIDA, ¿no? Lo mismo con el COVID, lo mismo con los enfrentamientos yihadistas, etc., ¿no? Y bueno, ¿cómo podemos ya como rasgos generales, ¿no? Pues educar y concienciar a los hombres, porque también hay que educarles a ellos en que sus prácticas tienen un riesgo también en la mujer, ¿no? Todo esto ya educar a todos los niveles, niños, niñas, pues lo que supone un matrimonio forzado, lo que supone las enfermedades de transmisión sexual. En la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, que sucedió en 1979 en Burkina Faso, fue un gran paso, pero bueno, todavía hay muchísimo que hacer. Claro, si vamos avanzando y luego nos aparecen cosas como el COVID o como los yihadistas, pues entonces ya como que en ciertas zonas se retrocede mucho, ¿no? O es mucho más difícil. Pues bueno, que tengan acceso a la educación y al trabajo, eso es muy, muy importante. Y luego quería leer algunos testimonios del estudio. Aquí en este libro ella realizó, no lo he dicho, pero Inma Fango es la terapeuta ocupacional, la autora de este libro, junto con la psicóloga Sara Ulla Díez. Entonces, bueno, ellas hacen un estudio a unas 15 mujeres y quería leeros algunos de los testimonios ya para terminar. De cómo lo viven o lo dicen las mujeres, ¿no? Mi marido me prohibió asistir a los encuentros de la asociación bla, 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 que hablan de sexualidad y de la enfermedad porque no creía que nos relacionaran con la enfermedad. Cuando falleció empecé a ir. Esto una chica de 25 años. Cuando mi marido falleció me fui a vivir con mi madre y las otras mujeres de mi padre. Quiero casarme porque es muy difícil tener una vida sin estar casada, pero es muy difícil encontrar a alguien con quien rehacer tu vida una vez que uno tiene la enfermedad. El matrimonio me va a asegurar la medicación y el cuidado de mis hijos cuando sean mayores y sobre todo un respeto social que ahora no tengo, pero como hay que asumir muchos gastos cuando uno está enfermo, no sé si a alguien le va a compensar. Es decir, eso también, es decir, la dependencia de la mujer, ellas mismas también consideran que es que si no tienen a un hombre no pueden, ¿no? Pero luego pasan cosas como, pues si el hombre es asesinado, como en lo de los conflictos que están sucediendo ahora mismo, se quedan muy, muy, muy desamparadas, ¿no? Se tienen que ver desplazadas. Me vi obligada a mantener relaciones que aquel señor a cambio de algo de dinero para mantener a mi familia, ya que el dinero que me enviaba mi marido no era suficiente para que comiéramos todos, una mujer de 40 años. No sabía qué hacer después de la muerte de mi marido y me contaron que en aquel lugar aurífero se gana mucho dinero en poco tiempo. A partir de ahí fue una maldición de Dios y mis hijos no me lo perdonan. Bueno, en estos auríferos que he explicado antes, como no me puedo meter en el tema tampoco, hay muchísimo tráfico sexual y de mujeres en esos ambientes, ¿no? Alrededor de las minas de oro y de uranio, ¿no? Que están, el ejército está allí, pero los trabajadores son locales, ¿no? Entonces, pues, hay muchísimos problemas en cuanto a la mujer, se trafica con ellas, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que ya me voy pasando de tiempo, así que bueno, nada, muchísimas gracias y por vuestra atención y espero haberos aportado un poquito de, no sé, un aspecto diferente de la sexualidad en otro lugar del mundo. Bueno, no he leído nada del chat, o sea, no sé si alguien ha escrito algo. Creo que no. Nada, no te preocupes en el chat. Vale. Pues igual que decía un poco antes, muchísimas gracias, sobre todo por traernos una realidad absolutamente desconocida y horripilante, a partes iguales, la verdad. He intentado hacerlo un poquito más ameno, pero es que los datos son... Sí, no. Estos temas siempre funcionan un poco así, como te pones a hablar de poblaciones, digamos, que están fuera de nuestro marco de referencia y das unos datos bueno, pues eso, horripilantes totalmente, que cuando hablas de violación, del concepto de, bueno, que todo, o sea, brutal, ¿no? Así que nada, gracias por traerlo, porque creo que al final siempre es necesaria tener esa visibilidad y tener sobre todo esas comparativas, ¿no? Y pensar que, bueno, estamos en
en una parte del planeta que estamos bastante más privilegiadas todas que muchas otras. Que una cosa no quita la otra, ¿eh? Quiero decir, o sea, en ningún momento quiero menospreciar lo que estamos haciendo aquí, que es maravilloso, pero sí que cuando te paras a mirarlo en una ventana más grande, ¿no? Y echas el zoom para atrás, dices tú, ¡guau! Y a mí, por ejemplo, es que me interesa mucho ese tema, ¿no? Cómo lo viven allí y bueno, pues, no sé, es como dos realidades totalmente distintas. Sí, por eso además con la tertulia de antes, que igual nos muestra una realidad, pero que es muy cercana dentro de lo cotidiano incluso, ¿no? Claro, una realidad escondida, pero claro, esta realidad escondida tiene un tamaño considerablemente diferente, ¿no? Y es verdad por ejemplo, en España estamos trabajando con muchas cosas y vamos haciendo cosas muy bien, ¿no? Y vamos saliendo adelante y todas las cosas, o sea que bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Pero claro, es verdad que cuando miras un poquito para otro lado dices, madre mía. Sí, 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 pero yo creo que es también importante. Quiero decir, hay que hablar de absolutamente todo, pero creo que somos muy menos los que hablamos de estos temas, ¿no? Y creo que también es importante visibilizar, independientemente de que la gente luego quiera cooperar o aportar o algo, ¿no? Pero que hay muchos lugares en el mundo que no tenemos ni idea de lo que está pasando y sobre todo, pues, cuando estás más metido en el tema lo sabes, ¿no? Es como el que está más metido en el colectivo LGTBI sabe lo que está pasando ahí mucho más que otro, ¿no? Dentro de la misma, como sexólogos, por ejemplo, ¿no? Pero, pero sí, son realidades que existen, que están ahí, especialmente está sucediendo ahora, ¿no? El golpe de Estado fue hace una semana, ¿no? Y eso va a tener unas consecuencias gravísimas eh, dentro de poco en todas estas mujeres, ¿no? Desplazamientos, porque hay una inestabilidad política muy grande, ¿no? Eh, y al final quien paga el pato es la población siempre. Bueno, no sé si alguien ha tenido alguna experiencia en algún país de como cooperante o algo, pero sería muy interesante saber su opinión, ¿no? O su historia. Parece que no. Estamos todos ya agotados, ¿no? Bueno, a ver qué han puesto en el chat. Bueno, muchísimas gracias a Jessica. Yo les quería dar las gracias, ¿verdad? No tengo ninguna experiencia, pero les quería dar las gracias a ambas, a Stephanie y a Virginia, ¿verdad? Es brutal la charla y Virginia, como tú dices, bien importante, ¿verdad? Visibilizar estos temas. Y nada, de verdad me ha encantado, brutal las dos. Muchísimas gracias. Bueno, pues si nadie más quiere hacer su aportación o comentar nada, que estamos a tiempo, aunque estemos en hora, pero no pasa nada, ¿eh? Se puede. Quiero agradecerle a Sabrina y bueno, y decirle a Virginia que la verdad que el tema está muy interesante, no me la esperaba esta realidad tan fuerte, horrible de ver, no quiero imaginar nada, todo lo que están viviendo y como decís tú, pensar que encima ahora se va a ser peor. Así que bueno, agradecida, pero un poco salgo con escalofríos de No, ver no, un no, poco. a ver, que hay muchísima gente que está ayudando, o sea, que no quiero que os penséis que... Pero bueno, Bueno, sí, pero es duro, es una es realidad duro, es dura. una realidad, sí, sí. Muchísimas gracias a ti también, ¿eh? Bueno, pues entonces lo podemos cerrar por aquí tranquilamente. Hemos tenido dos presentaciones muy potentes. Que yo creo que es verdad que a lo mejor nos han bajado un poquito la energía. Tendría que haberla hecho yo antes. Para no dejaros así. Bueno, quería emplazaros, como se suele decir, ¿no? Un poco para las siguientes tertulias. Ya sabéis que estamos los martes y los jueves, ¿de acuerdo? Entonces, próximo martes tenemos a Yolanda que nos va a hacer una presentación sobre las mujeres en la literatura. Interesante, ¿vale? Y después de ella vendría, tengo aquí a Paola con un tema de sexualidad y vejez, ¿vale? Vamos un poquito más a lo micro, ¿no? A temas un poco más cercanos,
bien, pero vamos, absolutamente importantísimos también. Es muy probable que veamos en la sesión con la literatura, veremos un poco el ninguneamiento que ha recibido la mujer a lo largo de toda la historia, seguramente. O sea, que tampoco agradable, no creo que vaya a ser. Y sexualidad en la vejez, pues os aviso ya que vamos a llegar todas, esperemos. O sea, que más vale prestar atención. Y poco más, cerramos aquí. Muchísimas gracias a todas por estar, por vuestro tiempo, por vuestra predisposición y por las ganas de estar y aprender. Y nos vemos en la próxima.